Buenas tardes, apreciada ciudadanía del Ecuador y del mundo que nos mira a través de nuestra página web, de nuestras redes sociales oficiales. Sean todos bienvenidos a este evento virtual denominado Nuestras Mujeres, organizado por la Comisión de Geografía del Instituto Panamericano de Geografía, Historia de la sección del Ecuador. En conmemoración al arduo trabajo que desarrolla la mujer en todos los ámbitos y por su lucha en la reivindicación de derechos a lo largo de la historia. Reciban todos y todas un cordial saludo de parte de quienes conformamos el Instituto Panamericano de Geografía e Historia en el Ecuador, de manera especial del coronel Iván Ramírez como presidente y del coronel magíster también Ramiro Pazmiño como secretario técnico. Damos la bienvenida y agradecemos a quienes se enlazan a este evento virtual a través de nuestra página en Facebook de manera especial, de IPGH Ecuador, estamos así nos pueden encontrar. Asimismo, también para conocer, donde pueden conocer un poco más de la gestión que realiza la institución en beneficio de la ciencia y la investigación en el Ecuador. Me permito saludar a la doctora Anita Gómez, quien va a presidir este evento, va a estar a cargo como moderadora. Y antes de iniciar, Anita, me permite, por favor, quisiera leer una pequeña reseña de usted. Entonces, estamos. Anita Gómez, ingeniera en Geografía y Desarrollo Sustentable por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, doctora en Estudios de las Mujeres, Discursos y Prácticas de Género por la Universidad de Granada. Actualmente es profesora de cátedra del Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades del Tecnológico de Monterrey, sede Estado de México. Asimismo, es miembro de la Comisión de Geografía del IPGH Ecuador y parte del grupo de trabajo de estudios transversales de género del Comité de Investigación de la Comisión de Geografía del IPGH Ecuador. Anita, usted es la que va a dirigir este evento virtual como moderadora y las preguntas en vivo también estarán haciéndolas a través de nuestras redes sociales. Bienvenida, Anita, buenas tardes. Muchas gracias, Alexis. Muy buenas tardes a todas y a todos los que nos escuchan. Es para mí un honor hacer este pequeño conversatorio con grandes personas, grandes mujeres, de miembros de la Comisión de Geografía del IPGHC de Ecuador. Esto en el marco de la conmemoración de un año más del Día Internacional de la Mujer, de las Mujeres. Entonces, la idea aquí es presentar a tres de los miembros de la Comisión de Geografía del Ecuador, y el conversatorio tiene base en sus experiencias, en sus historias de vida. ¿Ok? Queremos ir un poquito más allá de la científica, un poquito más allá de la ingeniera o de la licenciada o de la doctora. Queremos ir un poquito más allá para que, pues sí, las personas conozcan que tras la ingeniera, la doctora, la licenciada, hay una mujer que tiene varios roles en la sociedad. Ese es el objetivo por el que se conforma este pequeño conversatorio. Entonces, damos la bienvenida a la doctora Katy Álvarez, a la magíster María José Vizcaíno y a la doctora Janina Zamora, quienes son las tres personas, las tres mujeres con las que vamos a dialogar. Em, Aquí, a breves rasgos, el conversatorio está conformado de la siguiente manera. Yo voy a hacer unas preguntas y todas me van a contestar, pero en algún momento vamos a ver un pequeño video de 30 segundos sobre lo que es los micromachismos. Y también vamos a comentar con las panelistas uno de los varios micromachismos de los cuales nosotras somos víctimas. Entonces, empezamos, por favor. Em, Bienvenidas, Katy, Janina y Majito. Lo que primero quiero que ustedes me respondan y respondan acá a todas las personas que nos están escuchando es quiénes son, quién soy, quién es Katy Álvarez, quién es Janina, quién es María José, quiénes son. Por favor, empezamos con Janina, por favor, bienvenida. Con Z primero, vamos alfabéticamente. Un abrazo primero, una buena tarde a todos y todas quienes están conectando. Para mí, si me presento, yo creo que soy Janina Zamora Acosta, porque hay que reivindicar ese apellido de una madre y de un padre que nos da toda esta constitución como personas. Pienso que soy una madre, una investigadora, una docente, pero que siempre me pregunto también cuál va a ser mi aporte a la sociedad. Al final, cuando es como cuando uno acaba una clase, ¿qué dejo de lección aprendida? Y siempre estoy en esas preguntas. ¿Qué lección aprendida tengo y qué voy a dejar ante la sociedad?
Muchísimas gracias, Janina, bienvenida. Continuamos con Katy, por favor. Bueno, soy Katy Álvarez Marcillo. Igual tomo el ejemplo, ¿no? Que ahorita dice Janina, utilizar el apellido de mi madre, ¿no? Bueno, yo soy madre, soy una amante de la casa, una amante de la cocina. Tengo una hermana y me gusta mucho todos los roles o las actividades pues que realizo al margen de la academia, ¿no? De la academia, del trabajo intelectual o de las investigaciones. Eh, Soy una mujer sencilla, mejor dicho, disfruto de las cosas más sencillas de la vida, esas las que me hacen feliz, me ponen muy contenta. Y coincido plenamente también con mi compa que suelo en este tiempo doméstico, digamos, pensar cómo estoy aportando a la sociedad o de qué manera puedo aportar para que la sociedad pues, sea mejor. Eso. Muchísimas gracias, Katy, bienvenida. Majito, por favor. Gracias. Gracias, Anita. Buenas tardes. Un afectuoso saludo para quienes nos acompañan en esta tarde a través de la virtualidad. Agradecerte, Anita, por este espacio que nos permite, pues, expresarnos. Igual tomo el ejemplo de mis antecesoras y pienso que primero soy María José Vizcaíno Guerra, hija de un papá o de una mamá. Gracias a ellos estoy aquí, pero antes de cualquier rol que yo pueda cumplir en la vida, soy un ser humano y soy mujer. Y creo que mi pregunta o mi gran incógnita como ese ser humano que soy es ¿para qué estoy aquí y cómo voy a cumplir mi misión de vida? Muchísimas gracias, Majito. Gracias a las tres. Ok, siguiente pregunta para las tres. En función justamente de que somos mundos, no somos solamente un nombre. Es más, hacemos al nombre día a día con ese por qué y para qué estamos acá, ¿cierto? Quiero que me cuenten cuál ha sido el mayor reto que tienen las mujeres en la actualidad. Empezamos ahora con María José, por favor. Yo creo que las mujeres, desde los diferentes ámbitos en los cuales se enfrentan, tienen varios retos, ¿no? No tengo un mayor reto que haya tenido que enfrentar, sino varios retos. Pero pienso que uno de los principales retos que tenemos como mujeres es el tiempo, porque muchas veces ejercemos varios roles a la vez y el tiempo juega en nuestra contra. Y hace unos meses leía un post que decía, quiero que la inteligencia artificial haga mi colada y lave mis platos para que yo pueda dedicarme al arte y escribir, no que la inteligencia artificial haga mi arte y escriba por mí mientras yo lavo los platos. Entonces, esto es una gran reflexión que nos muestra la realidad que vivimos en la actualidad, que tenemos que dedicarnos a otras actividades cuando tenemos que postergar aquellas que en realidad nos gusta o aquellas a las que tenemos una vocación. Entonces, este es un llamado de atención también de cuánto tiempo nos roba estas actividades del hogar para poder dedicarnos a hacer y ser lo que realmente nos gusta. Hay muchos retos que vencer como mujeres, incluso con la modernidad en la que vivimos, el trabajo doméstico no remunerado, que sigue siendo visto como una obligación de las mujeres y creado para las mujeres, más aún aquellas que no trabajan por fuera. Y para aquellas que sí trabajan también por fuera, a veces cumplen los dos roles, ¿no? Trabajan dentro de casa y también trabajan por fuera, pues se enfrentan a cosas como la violencia laboral, el acoso, los estereotipos y todo tipo de cosas así. Lo más penoso es que muchas veces esta violencia no solo la ejercen los hombres, sino que también la ejercen las mujeres dentro de estos espacios porque están sumergidos en un sistema que reproduce estos comportamientos inadecuados. Muchísimas gracias, Majito, sí. Muchas gracias. Luego comentamos al final todas las respuestas. Katy, por favor, adelante. Bueno, sí, Majito, compañeras. Para mí el principal reto para las mujeres, y de hecho yo lo he vivido, ha sido el factor económico, ¿no? El procurar sustentarse en la vida, la dificultad en encontrar un trabajo, sobre todo un trabajo digno, estable. Eso ha sido una de las cuestiones como más difíciles de sortear.
y que tienes que hacerlo prácticamente día a día, ¿no? Buscarte los medios para la subsistencia. Y luego de más o menos saltado ese punto, pues lo siguiente ha sido luchar en ciertos espacios eminentemente masculinizados, ¿no? Como por ejemplo la academia o en los trabajos que por ejemplo, en mi caso, que yo me he insertado en trabajo de campo en la Amazonía ecuatoriana, yo me he encontrado con espacios eminentemente masculinos. Y en primera instancia, como el tratar siempre de probar que puedes. Eso se ha constituido en un factor pues muy, muy complicado de que tú puedes caminar sola por la selva, de que tú puedes pensar, de que tú puedes hacer determinados trabajos, pues es una cuestión que no termina, ¿no? Eh, y el siguiente reto es cuando tu red de cuidado, eh, digamos, está rota o está distante. Ahí pues se te dificulta quién te ayuda a cuidar a tu hijo, quién te ayuda a solventar, por ejemplo, la comida en la casa o en términos ya emocionales, ¿no? El no tener padres o una madre viva que te pueda decir que sigas adelante, ¿no? Entonces esos tres retos han sido como los más difíciles de sortear. Ujú. Muchísimas gracias, Katy. Janina, por favor, la misma pregunta. Muchísimas gracias. Cuando tú planteas cuál es el mayor reto Ujú. que presentamos las mujeres, yo creo que uno no hay que desconocer que vivimos en el marco de una matriz de poder. Y esa matriz de poder ha generado desigualdades e inequidades por raza, por niveles socioeconómicos, por preferencias sexuales, por tu estado de residencia y no se diga más por el tema de género. Y esas persistencias, creo, de desigualdades son estructurales. Y a pesar de los avances que hemos tenido las mujeres en las luchas, seguimos teniendo esas brechas salariales, esa sobrecarga de trabajo no remunerado, porque alguna vez estábamos haciendo un ejercicio en aldea y me decían, a ver, uno no contabiliza el tiempo que prepara el desayuno, por ejemplo. El tiempo que hace ciertas actividades y lo toma como en cuenta como la cotidianidad. Pero si eso le costeáramos, tendríamos la necesidad de un adicional en nuestras retribuciones. Entonces creo que sí, hay una desigualdad todavía en esos reconocimientos de un trabajo que no se lo considera. Por eso para mí es importante. Mi madre fue docente de niños, dejó la escuela y se dedicó a la crianza nuestra. Pero yo digo, ¿cuánto le reportó haberse dedicado a nosotros? Entonces no hay un equilibrio en esto. Tal vez yo tengo un sueldo, tengo algún ingreso, pero es por un nivel de que yo decidí también. El reto fue la decisión, ¿no? Una decisión de trabajar. Pero al trabajar y al tener un hijo, significa que yo delego mi responsabilidad en el cuidado a otra persona. Entonces sí hay un reto de delegación por decisión, no por imposición en mi caso. También considero que cuando hablamos de crisis climáticos hay impactos diferenciados y las mujeres son aquellas principales afectadas por estas crisis, dado su rol de gestión del agua, alimentación y ese bienestar que es el espacio de vida, del espacio del hogar, ¿sí? Y en los niveles rurales de la alimentación, de la chacra, de la finca, etcétera. Y no, y todavía cuando éramos muchachas sufríamos más de eso, ahora no hay, no existe esos piropos machistas, ¿no? Pero ya pasa las edades, ya eso se quita, pero todavía vivimos de esas violencias y acosos que tanto en espacios privados como laborales y académicos. Y una de las cosas importantes es que en cualquiera de estos espacios de trabajo, lo académico, lo laboral, o se sigue generando unas minimizaciones a las mujeres, inclusive de las propias mujeres. Entonces yo creo que el reto es romper esas cadenas, romper estos espacios que no logran todavía llegar a concretarse como espacios de libertad. Muchísimas gracias. Muy interesante las tres respuestas, estereotipos, el tiempo, los espacios masculinizados que hemos ido pues, ganando un poquito de terreno dentro de estos, el reconocimiento, la delegación de las actividades, por lo que hemos sido bastante criticadas por delegar el cuidado, ¿no? Aún así, sí, Janina, justo comparto, hay un eje transversal, estamos en una interseccionalidad
en la que son varios los factores, es multifactorial lo que nos atañe a nosotras, ¿no? Como mujeres. Es justamente estos espacios donde pues se visibiliza que no solamente son las científicas, no solamente es la mamá, no solamente es la cuidadora, ¿no? En función a esto, la siguiente pregunta para las tres, asimismo, ¿cuál es el mayor obstáculo que han superado en su vida? Ustedes pueden centrarse como mamá, como científica, o también pues algo que ha confluido los varios aspectos, los varios mundos que ustedes viven. Empezamos con Katy esta vez, por favor. Bueno, es una pregunta difícil, pero bueno, creo que el mayor obstáculo que he superado ha sido la posibilidad de seguir maternando, ¿no? Y yo creo que la posibilidad de que desde la vida me permitió continuar con mi hijo ha sido pues uno de los factores más importantes de mi vida, ¿no? Y que lo hemos superado. Lo segundo ha sido precisamente el romper, no del todo, pero cada día se lucha por romper en el ámbito laboral, sobre todo, eh, esta cuestión patriarcal, ¿no? Eh, decir, aquí estoy, pero no solamente porque quisiera que me vean que aquí estoy, sino porque digo, es mi mundo, me gusta mucho lo que hago, a mí me gusta muchísimo investigar, me gusta como descubrir, ¿no? Mirándolo a eso desde una satisfacción profunda. Y si eso no está bien visto para la mayor parte de los hombres que me rodean, pues es su problema, es algo que ellos tienen que resolverlo y yo no tengo por qué estar, digamos, dando explicaciones o comprobando cada vez más mi valía, ¿no? Yo creo que esas dos son las ideas más principales que en este momento se me ocurren. Muchísimas gracias, Katy. Seguimos con Janina, por favor. Por ejemplo, pensar en cuáles serían los mayores obstáculos, creo que es en las mujeres es romper los espacios de poder que se generan en todos lados. En mi caso ha sido un poco en el tema de trabajo, en el tema de las comunidades, en la academia, en la vida cotidiana. Por ejemplo, uno tiene también amigas, amigos, en donde esa violencia y se nota, o sea, ellos no lo notan, pero se nota unos comentarios que son más desde un enfoque patriarcal, desde un enfoque machista, y que las mujeres a veces como que amplifican estos comentarios y no cortan los comentarios. Entonces yo creo que uno de los mayores obstáculos es tratar de mirar cómo transformamos los espacios. Entonces para mí es ese reto, ¿no? Cómo encontrar otros espacios de esperanza, cómo plantear estos razonamientos y poder transformar en un pensamiento crítico. Cómo generar el pensamiento crítico en hombres, mujeres en todo el espacio que nos rodea, con todos los actores que nos rodean, para poder convivir de una manera solidaria y tejer lazos. Entonces, para mí ese es el mayor reto y obstáculo realmente. Y otro de los, no obstáculos, pero sí reto, yo lo mandaría más que como obstáculo, un reto es cómo conciliar, yo tengo un hijo, cómo conciliar la maternidad con una carrera profesional. Entonces, cuando uno está soltero y no tiene, uno vive con sus padres, uno estudia, y ese es su trabajo principal, nada más. En mi casa me decían, tu trabajo principal es estudiar, así que uno hacía fiel copia de lo que decían ellos. Entonces, leer, estudiar y hasta ahí llegaba las obligaciones. Pero cuando uno toma una decisión y un rol de ser madre, entonces, ¿cómo tú logras mentalmente decir, yo quiero ser un doctorado? Ya no solo, yo tengo una maestría, pero ahora quiero hacer un doctorado. Pero eso implica hacer un doctorado, hacer ciertas renuncias. Y el hacer unas renuncias, yo lo hice el doctorado en el 2022 cuando mi hijo tiene unos 10 años, o es pequeño todavía, en el 2016 perdón. Entonces, para mí ha sido eso un acto de delegación con conciencia, pero con una conciencia también que a veces te replanteas tu rol como madre ante la familia. Eh, es como cuando tú dices hay ganancias y hay pérdidas.
hay ganancias en ciertos aspectos, pero también va a haber pérdidas. No creo que exista, cuando decidimos ser madres y también profesionales y también estudiar o hacer, por ejemplo, en ese rato, querer hacer un doctorado, otro postdoctorado, o sea, cada decisión que tomemos necesita que algo va a quedar en segundo lugar. Vamos a decidir por algo, pero algo va a quedar también en segundo lugar. Y creo que el rol de las mujeres hay que abrir puertas y caminos para que puedan transitar más mujeres y tengan menos baches, menos problemas en ese transitar por la vida, por el tema académico o por el tema profesional o por el tema de vida, sean más fáciles. Entonces creo que esos son los obstáculos que todavía lo veo y que no sé cómo poder transformar. Muchísimas gracias, Janina. Gracias. Majito, por favor. Gracias, Anita. Tomando la palabra que acaba de mencionar, Janina, transformar. Entonces, yo creo que el obstáculo es una oportunidad justamente para transformar. Entonces, no considero que ha habido un mayor obstáculo en mi vida como tal, sino barreras y oportunidades para hacer mejor las cosas y para demostrar que se pueden hacer de otra manera. Desde el simple hecho de que eres mujer y al volante y hacerte respetar en la vía, o el hecho de asumir responsabilidades del trabajo y de la vida cotidiana, pese a que estés muriéndote con un cólico menstrual. Y finalmente, hasta el hecho de tomar la palabra y acción en espacios que están destinados o han sido creados únicamente para hombres. Entonces, lo más importante de esto es el aprendizaje que te dejan esos obstáculos, que para mí son oportunidades, porque hasta de esos peores o malos momentos aprendemos, nos fortalecemos, nos reconstruimos y volvemos con más sabiduría. Muchas gracias, Majito, y gracias por darle la vuelta a la palabra, al sentido de obstáculo a oportunidad. Y sí, creo que el hecho de tener vida, de tener también estar desde un espacio de privilegio, un puesto de privilegio, porque eso hay que reconocerlo, lo tenemos, lo hemos ganado, sí, y lo seguimos luchando desde ese puesto de privilegio para mantenerse además donde estamos, pues sí, construir justamente espacios donde es este poder desbordado de que se refería Janina, con toda razón, pues equilibrarlo de alguna u otra forma, ¿no? Que sea pues sí un mundo más solidario, más empático. Pero justamente en sus historias de vida han tenido estas barreras, estas áreas de oportunidad. Quisiera que me cuenten quién les ayudó. ¿Tienen una o dos personas en específico que ustedes digan hoy por hoy, esta persona me ayudó? Empezamos por Giacomo. Hola, muy bien, parece que pueden por favor silenciar sus micrófonos porque estamos. Está el coronel Ramiro Pazmiño y Araceli Lima, por favor, que nos ayuden silenciando el micrófono. Ya. Adelante, Majito, por favor. Ya. Sí, puedes repetir por favor, Anita, porque no escuché, no logré Ya, escuchar. justamente, en función de sus respuestas anteriores, teniendo estas áreas de oportunidad o estas barreras que han sorteado en sus historias de vida, ¿quién les apoyó? ¿Existe una o dos personas en específico que les haya apoyado, que hayan recibido ayuda? Por favor, adelante. Gracias, Anita. Sí, por supuesto, yo creo que en mi camino de vida han sido muy importantes mis padres, en especial mi mamá, quienes me han apoyado desde el momento en el que he nacido, el hecho de estar viva, el hecho de haber tenido acceso a la educación, el hecho de haber tenido ciertas comodidades. Entonces, pienso que mis padres son el pilar fundamental para que el día de hoy esté donde me encuentro. También la oportunidad que en algún momento me han brindado otras personas, el hecho de acceder a una beca de estudios, de ir a otro país, el hecho de tener un trabajo. Entonces, creo que son varias personas, pero fundamentalmente son mis papás el pilar fundamental. Muchas gracias, Majito. Y continuamos con Janina, por favor. Esa pregunta es difícil porque es poco tiempo para enumerar a todas las personas que han cooperado con nuestra formación, nuestro crecimiento. Pero creo que cuando se pregunta cómo han influenciado, primero yo creo que de lo que tú dijiste, Ana, estoy de acuerdo. Nacimos en un espacio de privilegio, tuvimos acceso a la educación y la familia en la que nacimos. Y también hemos trabajado para posicionarnos en todas las dimensiones como seres humanos, o sea, no solo como profesionales, sino como ser humano en sí mismo.
Y en este camino de vida yo creo que hay un agradecimiento a la familia, a los amigos, amigas, a las personas de las comunidades donde hemos trabajado. Yo he trabajado con las personas en la Amazonía, en la costa, en la sierra, externamente, y los colegas del trabajo. Entonces vamos conociendo cada día nuevas personas. Y para mí hay una frase que siempre me acompaña en la vida y eso doy cuando una chica, una joven me pregunta sobre temas del matrimonio, sobre los hijos. Hay una cosa que me marcó cuando decía mi mamá, decía, la educación es la libertad para hombres o mujeres. Uno con la educación es la llave para la libertad, pero libertad pensada no como individuo, sino como colectivo. Y cuando más o menos tenía unos 30 años, venía de una beca de fuera y lo más obvio era, cásate, ten hijos para que te acompañen en la vejez. Y mi mamá, cuando yo le decía que existen esas presiones sociales, creo que el rol de esa mamá, una mujer fortalecida y emprendedora, me decía, no creo que nuestro ciclo de vida sea nacer, crecer, reproducir y morir. Hay algo más. Tener un hijo es una decisión, no debe ser una imposición. Y esas palabras las llevo en el alma. Y esas palabras lo digo, o sea, ¿qué es nuestro aporte? No, como mujeres no tenemos un ciclo definido, tenemos posibilidades y libertades para decidir. Y la libertad tiene que ser pensada no como una libertad individual, sino una libertad en colectivo, construido con solidaridad. Y creo que mi hijo también en sus reflexiones, en sus aportes, ha contribuido a que también yo aterrice en otro ámbito como es en el tema familiar y mirar cómo en estas futuras generaciones uno puede ir aportando también para que construyamos una sociedad menos machista. Muchísimas gracias, Janina. Katy, por favor, adelante. La familia, todo lo que engloba a mi familia de la sierra, a mi familia de la costa. Y por otro lado, los amigos y las amigas, ¿no? Claro, enumerarlos sería ingrato si de alguien me olvido, pero siempre estuvieron en los peores momentos. Flora Lu, Gabriela Valdivia, justo la geógrafa de Carolina del Norte, eh, Tatiana, ¿no? Sí, tanta gente que, que realmente Carmen Su, Panchito, esa gente que te dice, estamos aquí, ¿no? No te quedes en el suelo, puedes pararte y Ujú. continuar, ¿no? Entonces, a todas ellos, a todos ellos, y claro, dentro de la nacionalidad Shuar, de la nacionalidad Guarani, ¿no? Que desde sus apoyos, sus palabras, su aliento, el sigan, su ejemplo, pues ahí estamos, ¿no? Y en la actualidad, pues Rocío, la Escuela Chacaspibula, estudiantes y profesores de esta escuela, a Chacaspi mismo, el padre Goldarás, Milagros Aguirre, tanta gente para agradecer. Eso, mi querida Anita. Muchísimas gracias. Gracias, Katy. Sí, súper importante lo que ha mencionado. Siempre la familia, siempre vamos a tener apoyo, siempre los consejos de mamá, también los consejos de papá, porque hay que reconocer que, pues sí, hay hombres que nos han apoyado y siempre amigos, amigas, que han sido parte del crecimiento, parte de la lucha y creo que hay personas que a veces nos conocen muchísimo y pues nos han acompañado, ¿no? En las situaciones, en situaciones que vivimos a diario. No solamente los logros, también tenemos violencias, ¿no? Y de eso justamente también se trata este conversatorio. Para lo que quiero, lo que necesito es que ayúdame, Majito, pasando, por favor. Vamos a ver un pequeño video sobre los micromachismos. Estos micromachismos que tienen que ver con esta sutileza del machismo en la cotidianidad que a veces no nos damos ni cuenta y estamos siendo víctimas. Creo que todas y todos, todas aquí y las personas también que nos están escuchando, mujeres, hemos recibido estos micromachismos, ¿no? Y lo que yo quisiera es reflexionar con ustedes tres sobre algunos de ellos. Así que vamos a ver un pequeño video de unos 30 segunditos para poder comprenderlos un poquito más. Por favor.
Listo, Majito. Muchísimas gracias. Entonces tenemos acá eh, 5 micromachismos identificados, pues sí los han catalogado con palabras en inglés, pero pues vamos acá a hablar un poquito sobre el mansplaining, el hombre que explica. Quiero que me digas, Janina, por favor, ¿tú has tenido este tipo de micromachismos en tu vida? ¿Lo identificas? ¿Sabías que existía? ¿Cómo lo has sobrellevado? Por favor, muchas gracias. Creo que es por etapas de vida. Cuando uno dice he sufrido, no he sufrido, es en etapas de vidas en donde todavía empiezas a posicionarte como profesional, por ejemplo, es que es valorado no tu opinión. Alguna vez en un claustro académico, había un claustro académico y hablaba sobre gobernanza territorial y como yo venía con la experiencia de haber trabajado en comunidades, haber trabajado con grupos vulnerables, daba mi opinión sobre la gobernanza territorial. Y alguien en media reunión me dijo, disculpa, tienes el doctorado, como para, o sea, porque todos aquí somos doctores. Entonces yo a mí quedé así como, o sea, y eso que ya tenía en esa época maestría. Entonces yo decía, es un tema de vulnerar la opinión en función de un título académico. Entonces yo digo, si uno puede sufrir eso, ¿cómo pueden sufrir esos saberes ancestrales o conocimientos tradicionales que no necesariamente son aceptados ni están formalmente inscritos en un tema académico? Sí, justamente, Janina, y es un ámbito masculino. Y tristemente, habiendo muchas mujeres que somos parte de la academia, sigue siendo predominante los hombres en academia y sí, a veces es bastante contradictorio porque es justo el espacio donde se puede crear conocimiento, crear ideas y es donde hemos sido pues, sí, expuestas, ¿no? A este tipo de micromachismo, el mansplaining. Y sí, coincido contigo en cuanto a los conocimientos ancestrales, ¿no? Pues justamente son catalogados como inferiores totalmente, por no tener justamente dentro de este ámbito de poder masculino un título, un diploma, algo que avale, ¿no? Entonces sí, bastante complicado. Continuamos, y muchas gracias, Janina. Continuamos con Majito, por favor. Me interrupting, hombre que interrumpe. Cuéntame, ¿lo has identificado? ¿Cómo lo has manejado? Gracias. Gracias, Anita. Bueno, estos son micromachismos, ¿verdad? Entonces, a mí me gustaría partir desde el hecho de explicar qué es un micromachismo o qué es un machismo, ¿no? Entonces, un machismo implica una serie de roles o de comportamientos de género donde se subordina, sobre todo hombres subordinan a las mujeres. Es decir, las mujeres son subordinadas por los hombres y es algo que se aprende desde pequeños sin cuestionarse. Digo pequeños, me refiero a hombres y a mujeres, porque todos de alguna manera podemos estar realizando estos micromachismos, no únicamente los hombres. Entonces, sobre todo en los espacios laborales o en espacios académicos se da este manterrupting. Pero sí dejar en claro que no es únicamente una acción que viene desde los hombres, sino también a veces desde las mujeres, porque las mujeres pueden actuar de manera machista y a veces incluso por conveniencia o por estar acostumbradas o naturalizando estos comportamientos, incluso sin saber qué es lo que están realizando. Es decir, puedo ejercer cualquiera de estos micromachismos y ni siquiera saber que lo estoy realizando y que no se debe hacer esto. Entonces, esa más bien sería, por ahí iría mi explicación y mi aporte. Gracias, Majito. Algo súper importante que has dicho, algo que poco se habla, y es que las mujeres también, al estar dentro de este sistema patriarcal y machista, ser parte del sistema, justamente también incurrimos en este tipo de violencia. El punto sería, y pienso que justo con este tipo de conversatorios, con estas pausas que se hacen en la cotidianidad, de poder darnos cuenta, ¿no? O sea, ver para adentro y saber a ciencia cierta en qué estoy yo incurriendo, en qué estoy cayendo para poder mejorar. Volviendo al tema de oportunidades que tú dijiste, Majito, creo que es justo en un área de oportunidad, no, de nosotros también, porque siempre hablamos de forma muy abstracta, es que el sistema, la sociedad, no.
Quien hace el sistema, nosotras también. Ujú. Quien es parte de la sociedad, hombres, mujeres y los otros géneros también, ¿no? Entonces, sí, muy interesante, Majito, muchísimas gracias. Katy, por favor, ayúdame con gaslighting. ¿Lo has sufrido esa manipulación emocional? Cuéntame. Sí, sí, definitivamente sí. Sabes que, bueno, la experiencia que he tenido es que estás comentando sobre cualquier tema, digamos, un tema político, viene la persona primero a corregirte y luego te calla y te invisibiliza totalmente y se pega el discurso de 1 a 2 horas y se va. Y te cayó, te invisibilizó. eh, Otra cosa que también veía es en los chats, ¿no? Que se arman algunos grupos. Tú les compartes algún evento en el que vas a participar, no lo comparten. No hay el like, no hay un comentario, nunca están en lo que tú estás haciendo, pero sí te dicen como obligado que tú sí tienes que participar en los eventos que ellos realizan. Además, una suerte de escoger cátedras, ¿no? Ujú. De pronto una cátedra eh, absolutamente masculina, masculinizada, mejor dicho, ahí no pueden participar mujeres, ¿no? Y se arman sus pequeños grupos en 2 o 3 o 4 hombres solamente. Pero también en términos, digamos, familiares, tú observas un comportamiento o haces un comentario sobre un comportamiento machista y la que está mal eres tú por haberlo hecho. Sí, yo recuerdo una vez que decía, bueno, el trabajo del hogar debería ser remunerado. Y el hombre que estaba ahí dijo una cosa muy, muy grosera, ¿no? Dijo, o sea, eso también hay que pagar. Y cosas de ese tipo. Entonces, que a uno pues le dejan en silencio, ¿no? Totalmente como desarmado. Y bueno, lo que yo he hecho es optar por, no sé si está bien o mal, pero ha sido mi estrategia de sobrevivencia. Ujú. Hago lo mismo con ellos. ¿Sí? Ya Ok. no invito, no tengo por qué invitar, no tengo por qué comentar lo que uno está investigando o está pensando o reflexionando, ¿no? Eso es. Sí, Katy, sí. Es bastante molesto. También, bueno, depende también el carácter que tengamos cada una, cómo lo sobrellevamos, ¿no? Creo que también, como dijo Janina, retomó un poco como en etapas, creo que también sabemos sortear de diferente forma, ¿no? Vamos caminando también en construirnos en cuanto a este tipo de micromachismos, de esta violencia, ¿no? Que es bastante sutil, ¿no? Entonces también cuando ya nos damos cuenta, quizás ya lo evitamos, tú dices que haces tal vez a lo mismo, ya no invitas y todo esto, habrá personas que lo reclaman, que lo visibilizan, que lo dicen, ¿no? Que sí lo enfrentan de otra forma. Em, Bastante importante darnos cuenta de esto y pues sí, lo traje justo al conversatorio porque creo que es algo de lo que se está trabajando últimamente eh, para hacerlo notar, porque es bastante sutil, ¿no? Es hacerlo notar y que todas y todos estemos al tanto de esto. Porque como dijo Majito, tal cual, caemos también en esto nosotras, ¿no? Va a haber momentos que caemos en esto. Entonces, estar atentas, atentos y irnos modificando. A la final somos seres dinámicos, solo seres dinámicos, nos destruimos, construimos, nos vamos un paso atrás, tres adelante y así. Entonces creo que ese es justo, vuelvo a retomar el tema de la oportunidad, ¿no? De construir a sí mismo un espacio mucho más justo y equitativo. Entonces, con base en sus respuestas, que les agradezco muchísimo, muchísimo sus reflexiones, quiero que me cuenten cuál fue su punto de inflexión en su trayectoria como madres, cuidadoras, científicas, los roles que ustedes ocupan aquí en la sociedad. Empezamos con Janina, por favor. Creo que en esa pregunta, cuando tú hablabas, yo creo que una de las ideas importantes y claves es que ¿quién nos define la familia. Como yo te decía, la familia y las personas que están en nuestros caminos. Entonces, como mujer, creo que me ha definido todo
todos los actores que se han ido cruzando, el haber tenido la oportunidad de trabajar en comunidades, he trabajado en temas de manglar, he trabajado en temas con personas vulnerables, he tenido la oportunidad de viajar, entonces es no pensar que el mundo se acaba al final de la nariz, sino hay algo más. Entonces, uno como mujer, como persona, se forma por múltiples temas que han venido. Vengo de una familia en donde se aprecia mucho la lectura, donde se apreciaba, mi padre decía que una persona completa es alguien que tenga una profesión, un oficio y algo que sensibilice el alma. Y eso he tratado de replicar también con mi hijo. Entonces, si algo, como madre, también trato de mirar ciertas cosas que yo recibí y que me parecieron buenas y lo replico también. Como cuidadora, pienso que este nacimiento de hijo me hizo comprender la importancia de construir un mundo más justo, más sostenible para futuras generaciones, porque les viene un mundo complejo. O sea, cuando uno dice pandemias, cambios climáticos, entonces uno de mamá dice, a ver, ¿qué es que voy a plantearme en este momento a hacer? O sea, no es que puedo transformar el mundo, pero sí puedo generar pensamiento, sí puedo generar esa reflexión más crítica. Mi incursión en la investigación, creo que sobre geografía y salud, especialmente en comunidades indígenas, afrodescendientes y trabajar con organizaciones sociales como defensoras de derechos, como Aldea, haber estado con Aldea y mirar esas defensas de derechos hacia las mujeres, con la UOC, con el tema de una universidad pensando en la utopía. Entonces, todas esas experiencias, entre otras, creo que permite plantearme a pensar cómo la ciencia, la investigación, la acción, esa investigación, acción, participación, pueden ser herramientas de transformación social. Y para mí ese va a ser mi aporte realmente. Si me muero mañana, yo sé que he cumplido lo que he pensado. He hecho lo que he considerado que debía hacerse. Es decir, he tenido la libertad y por eso yo doy un gracias a cualquier energía, como quiera que lo llamen, a esas grandes energías que yo he tenido la oportunidad como mujer, como mamá, como hermana, como parte de una familia, como parte de una universidad o de una organización, aportar en algo, a generar tal vez unas propuestas de espacios de esperanza. Y eso creo que es un poco el aporte mío y cómo yo me siento como mujer, madre, cuidadora y científica. Es decir, todos podemos mirarlo como las partes, pero a la final se debe mirar desde esa complejidad y desde lo sistémico. Soy todo, como cuando en esa canción dicen, soy cosas buenas y cosas mundanas. Entonces, soy todo eso, pero creo y tengo esperanza en un mundo mejor. Gracias, Janina. Muchas gracias. Y claro que sí, que tú siempre estás trabajando y nos consta, ¿no? Por ser parte de la comisión, justamente el trabajo que se hace ahí adentro eh, como miembro nacional, ¿no? Eh, Tú eres alguien que pues sí ha marcado justo con estas actividades que hacemos, con cómo has propiciado que todos y todas dentro de la comisión pues aportemos eso, pues sí. Y yo en lo personal pues agradezco mucho que haya alguien que impulse, ¿no? Desde adentro. Y Muchas claro gracias, que Anita, estamos por haciendo tus trabajo. palabras. Gracias, Janina, a ti por tu respuesta, por abrirte un poquito aquí con nosotras. Mm, Asimismo, Majito, por favor, ayúdame respondiendo a la pregunta. Gracias, Anita. Bueno, igual que Janina, yo creo que hay varios momentos de mi vida que han marcado mi camino y mi trayectoria. Empezando porque antes de ser mujer soy ser humano y como ser humano he atravesado diferentes momentos. Por ejemplo, el momento en que decidí ser geógrafa, escoger esta carrera porque me encanta esa conexión que hay del ser humano con la tierra, la naturaleza, las montañas y a su vez el mismo hecho de que mis papás me hayan apoyado en esta decisión, ¿no? O como el hecho de que cuando falleció un ser querido muy cercano, tuve que aprender acerca del dolor y la pérdida, que es también parte de la vida y que muchas veces tienes que aprender a sostener a quienes te han cuidado porque ellos no logran sostenerse ante el dolor. Otra puede ser cuando te sientes vulnerable. Lo estoy hablando más como ser humano que como científica o como mujer, ¿no? Cuando te sientes vulnerable porque llega una enfermedad y esta, o sea, siempre tienes buena salud y te llega una enfermedad y las circunstancias del momento no permiten que haya alguien ahí que te pueda apoyar o que te pueda cuidar. Entonces tú te tienes que autocuidar o lo que decía Katia al inicio, ¿no? No hay quien te apoye emocional o físicamente en ese momento y tienes que valerte por ti mismo. Tienes que tú misma prepararte desde los alimentos, tú misma cuidarte, tú misma atenderte.
y levantarte aún en malas condiciones de salud y darte ánimos a ti misma para poder recuperarte. Entonces, finalmente creo que hay puntos de inflexión cuando la vida te va mostrando que todo es por temporalidades, amistades, familia, trabajo, estudios, todo es temporal, ¿no? Nada permanece constante en el tiempo, pero pienso que estos puntos de inflexión te permiten madurar, te permiten crecer en sabiduría y convertirte en un mejor ser humano. Y cuando te conviertes en un mejor ser humano, entonces te entiendes y te reconoces como la mujer que eres y como la mujer que se está construyendo a sí misma. Muchas gracias, Majito. Sí, somos resilientes, eso se va construyendo, pero también hay que reconocer que nosotras, las mujeres, crecemos en la incomodidad. Em, Tenemos esa preparación, nos vamos preparando, nos van formando justo para la incomodidad y lo que tú dices es muy cierto, el que cuando te tienes que cuidar a ti misma, y eso pues lo digo ahora de forma personal, me pasó, me dio COVID, me quedé un año y me cuidé a mí misma, sola, no tuve el apoyo, no, sola, acá en México, porque así me tocó. Pero sí, y eso nos hace dar cuenta que somos bastante fuertes, pero también la fragilidad, porque es importante darnos cuenta que somos frágiles, que somos fuertes, que somos frágiles. Como decía también Janina, ¿no? Somos todo. Entonces, creo que eso nos forma, sí, con mucha más conciencia y más claridad sobre lo que estamos haciendo, sobre nuestra existencia acá. Muchísimas gracias, Majito. Asimismo, Katy, por favor, ayúdame respondiendo. Sí, bueno, claro, los puntos de inflexión sí tiene que ver también con las circunstancias, ¿no? En varios momentos he estado totalmente rota, ¿no? Y en uno de esos momentos a mí que me sirvió fue el preguntarme frente al espejo quién soy yo y qué es lo que yo quería en la vida. Entonces, las respuestas que venían eran tan sencillas. Yo decía, yo soy feliz con un helado de naranjilla de 15 centavos. Entonces yo recordaba las pequeñas cosas que a mí me hacen feliz y yo dije, bueno, si ahora estoy viviendo esta situación tan dura, pues voy a recordar quién soy, lo que a mí me hace feliz y voy a salir en búsqueda de eso. Y así fue como me curé una y me curé otra y otra vez. Y también el aprender eh, a soltar, aprender a soltar a mi papá, a mi mamá que fallecieron, a mi abuelita. Y junto a eso, el valorar la vida, ¿no? Cada vez que uno se siente que cae y que se rompe, eh, yo procuro valorar lo que tengo, ¿no? Lo que tengo y ir día a día, un día a la vez, ¿sí? Un día a la vez, ¿no? Porque de igual manera se ha sorteado enfermedades, se ha visto de frente situaciones de dolor extremo, partidas, ¿no? Pero eso me ha servido muchísimo el recordar quién soy, quiénes me hicieron. Y eso es básico, ¿no? Recordar a nuestras ancestras, ¿no? Entonces, claro, he recordado, y mi mamá, ¿qué haría? Y mi abuela, mi otra abuela, la tatarabuela, las amigas, ¿no? Entonces, eso ha ayudado pues a superar estos momentos de inflexión y seguir adelante. Muchas gracias, muchísimas gracias, Katy. Incluyes en este conversatorio algo súper importante que es justo reconocer el linaje. Creo que eso pues, es bastante importante saber de dónde venimos y no olvidarnos jamás, no solamente del país, que es lo que siempre me lo recuerdo viviendo acá en México, pero sí de qué mujeres y qué hicieron ellas para sortear también los obstáculos o tal vez lo vieron como oportunidades, tuvieron la oportunidad de verlos como oportunidades ellas en esa época, en ese contexto. Sí, es algo súper importante y creo que es sanador cuando nos reconciliamos también con situaciones que han pasado con la bisabuela, abuelas, mamás, hermanas. Creo que es liberador, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Gracias también a las personas que nos están escuchando. Tengo acá algunos comentarios que me voy a permitir leer. De Renata Mantilla, un saludo a la doctora Katia Álvarez. Hermoso evento. Renata misma pregunta,
¿Cuál creen que es el reto actual de las mujeres en la academia desde lo interdisciplinario? ¿Me podrían ayudar? ¿Quién quiere responder? Por favor, en función del tiempo, alguien que quiera responder, por favor. No las veo a las tres, esperen un minuto. ¿Cómo aportar Janina. desde cómo aportar desde lo interdisciplinario? Yo le saltaría un poco y lo diría desde lo transdisciplinario, ¿no? O sea, pasar ese interdisciplinario a un transdisciplinario. Y también creo que esa transdisciplinaridad se basa en ese pensamiento crítico y el pensamiento crítico implica decir un basta ante las injusticias, un basta ante hasta las discriminaciones y también como decir en ese reconocimiento y en esa autoestima, en el reconocimiento y ese rompimiento de tabúes. Entonces creo que esa transdisciplinaridad puede permitir una construcción de una ciencia que sea menos patriarcal, más colectiva, más incluyente y más soberana como país. Muchísimas gracias, Janina. Muchísimas gracias. Continúo con los comentarios. Andreita Araujo nos dice, para mí uno de los mayores retos que tenemos las mujeres es el autoconocimiento, promover el autoestima, conocer y manejar nuestros tabúes, nuestras limitaciones y fortalezas. Muchas veces nos toca enfrentarnos a nuestros propios comportamientos inconscientes. ¿Alguien quiere opinar acerca de esto? Majito, Katy, ¿alguna de las dos? Yo Está. comparto, sí, Anita, Dale, Majito. comparto mucho lo que dice Andrea. Creo que es verdad, uno de los retos que tenemos es el autoconocimiento, ¿no? Justo veíamos hoy los micromachismos y yo decía muchas veces podemos estar ejerciendo esos micromachismos sin saber que lo son y sin saber que hacemos daño a las otras personas, ¿no? Entonces, es verdad, tenemos que enfrentarnos a nuestros propios comportamientos inconscientes, sobre todo son comportamientos inducidos desde el machismo, comportamientos que son inducidos por el machismo porque es parte de una estrategia para dividir a las mujeres, ¿no? Es una forma de dividir a las mujeres, de invisibilizarlas o de eclipsarlas. Ese sería mi aporte al comentario de Andrea. Sí, muchísimas gracias, Majito. Además que estamos sorteando, década, año a año, estamos sorteando estos ideas sobre nosotras, la histérica, entre comillas, ¿no? La que está loca. Ya estás con tu mes y todo esto que la sociedad lo sigue repitiendo y que también he escuchado desde las mujeres, ¿no? Señalarnos desde esos términos. Entonces, sí, al sortear este tipo de ideas que se nos han planteado dentro de este sistema, de esta cultura, de esta educación, creo que sí es un gran reto el autoconocimiento. El saberte que tienes, sí, un ciclo, que tienes hormonas que se mueven, pero ojo, no solamente nosotras, porque para llegar a la sociedad que justo nos plantea Janina, algo más incluyente, una sociedad más justa, una sociedad colectiva, necesitamos que los hombres trabajen también sobre ellos, que ellos sepan que también tienen hormonas, que también tienen ciclos hormonales, ¿no? Entonces, y eso lo dejo ahí, porque sí es bueno que hagan el ejercicio de investigar, que ellos también al tener las mismas hormonas en diferente cantidad también tienen ciclos, no es algo que sería absurdo pensarlo. Que investiguen, ya hay muchas investigaciones, ya hay cada vez más visible, ya es más visible este tema, ¿no? Entonces que los hombres también trabajen en ellos y nosotras en función de comprender que tienen ese desconocimiento y poder nosotros también conocernos mucho más, libres de todos esos tabúes, de todos estos prejuicios sobre nosotras mismas, que nos han planteado también, parte de nuestro linaje nos ha planteado también las mismas ideas, nos van plantando esto y ahora a ciertas edades tenemos nosotros justo la gracia de estar vivas y de poder eliminar, trabajarnos, conocernos. Ok, muchísimas gracias. Y la última pregunta para cerrar este conversatorio tan valioso. Me encantó conversar con ustedes tres. ¿Qué consejo darían a las mujeres de hoy? Un consejo cada una, por favor. Empezamos con Katy Álvarez. Ya, listo. Bueno, me Gracias. enlazo también con la pregunta que había hecho la compañera. El consejo, digamos, la recomendación que yo les quisiera dar a las mujeres del mundo, a quienes nos están viendo, es que trabajemos en nuestra autoestima.
¿no? Abrazar a la niña, abrazar al adolescente, abrazar a la mujer madura, a la mujer adulta, eh, comprendernos, comprender las respuestas que damos a la vida, contextualizarlo en los tiempos históricos, en los tiempos sociales. Estamos haciendo lo mejor que podemos con lo que tenemos. Y yo creo que eso es muy importante reconocer, valorar, respetar y sobre todo abrazar. Gracias, Ese es el Katy. proceso. Muchísimas gracias. Gracias, Katy. Muchas gracias. Janina, por favor. Con ese consejo, así como cuando dicen, denme un consejo, en la complejidad de dar los consejos, porque es más fácil dar que a veces aplicarse uno mismo. Pero cuando uno está pensando en qué se puede plantear a las nuevas generaciones, a las mujeres que nos siguen, a las que están siguiendo estos caminos, ¿no? De la investigación, de la ciencia, de lo que decidan, pueden ser astronautas, pueden ser matemáticas, pueden ser lo que ellas decidan. Entonces, para mí es importante que sigamos tejiendo redes de apoyo, porque la lucha no es sola, es una lucha colectiva. Hay que generar sororidad, solidaridad entre mujeres para que a partir de ese tejido podamos ir incorporando a los hombres y así abrir nuevos caminos. No pedir permiso y proponer espacios, no seguir siendo los ecos, porque a veces podemos ser los ecos. Tratemos de tener ese pensamiento crítico para cuestionar, exigir y proponer nuevos espacios, espacios tal vez de libertad, espacios de resistencia, pero es un trabajo en red. Ese sería mi consejo, que sigamos generando esas redes. Muchísimas gracias, Janina, súper importante. Y finalmente, Majito, Gracias. adelante. Gracias, Anita. Bueno, creo que mis antecesoras han dicho cosas muy importantes, tanto Katy como Janina han dicho cosas muy interesantes, muy importantes. Especialmente lo que dijo Janina, ¿no? Es fácil dar consejos, pero es mucho más complicado aplicarlo para uno mismo. Entonces, y quisiera decirles tantas cosas, como decía Katy, a las mujeres que el día de hoy nos están viendo, pero la más importante es que crean en sí mismas, que se respeten y respeten a otras, que jamás sean la que le pone el pie a la otra, por el contrario, sea aquella que le levanta a la otra. Esto tiene que ver con ese tejer lazos, como decía Janina, ¿no? Entonces, ser aquella que le levanta a la otra, no el que le pone el pie a la otra, sin importar su edad, su condición, la forma de pensar, vivir o lo que te diferencie con la otra. Porque como mencionaba antes, ¿no? La enemistad entre mujeres se presenta como algo natural, una estrategia del machismo para dividirnos entre nosotras, invisibilizarnos, desvalorizarnos y finalmente eclipsarnos. Entonces, sé siempre la protagonista de la historia y no seas ni la víctima, ni peor aún la victimaria. Ese sería finalmente mi pensamiento, más que un consejo, mi pensamiento que comparto con quienes nos estén escuchando el día de hoy. Muchísimas gracias, Majito. Muchísimas gracias. Sí, abrazar a la niña interior, seguir conformando redes de solidaridad entre nosotras, muy importante. Y sí, sobre todo lo que dice Majito, no ser la victimaria, ni la víctima ni la victimaria. Entonces, sí, yo lo que agregaría a todo esto es un día a la vez, como decía Katy, un día a la vez, paso a paso, que se tomen la vida paso a paso, porque están ahorita las generaciones más jóvenes, son las de la inmediatez, rápido, quiero hacer esto que me haga pronto el clic y ya está, ganar plata con un clic y ya está, así, que se lo tomen, que lo disfruten y que vivan el proceso. Pero sí, acompañado a lo que ustedes han dicho que es súper importante. Y bueno, con esto quiero dar gracias infinitas haber podido tener esta horita para hablar con ustedes desde otra faceta, no solamente en la organización de proyectos, de ideas aquí dentro de la comisión, sino desde sus fases de humanas, de mamás, de cuidadoras, y con una historia de vida que contar, ¿no? Que de verdad, qué bueno que haya habido personas que nos estén escuchando y que sepan un poquito más de ustedes, que sirvan quizás de ejemplo, eh, para poder, pues sí, ayudar a estas generaciones, solamente, no quizás siendo el ejemplo de vida, pero sí con estas frases, con estas ideas que ustedes han dado. Yo sé que siempre se nos quedan y yo sé que con función a eso nos vamos construyendo y también destruyendo, porque nos ayuda mucho a dar el paso a un lado, a virar, a cambiar, a mejorar.
Así que les agradezco mucho, Janina, Majito, No, muchas gracias a Katy, todos. Gracias. poder hablar con ustedes. Gracias por su asistencia, gracias a los que nos escucharon. Y un gusto ser parte de esta red de Gracias. diálogo también. Un abrazo. Gracias también, Ana, por toda esa reflexión y ese apoyo a ir construyendo estos espacios. Muchas Gracias, gracias Janina. a ustedes y gracias, Anita. Gracias, Anita. Gracias a todos. Que tengan una buena tarde y gracias a todas y a todos que nos hayan escuchado el día de hoy. Hasta luego. Gracias. Abrazos. Igualmente.